años. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es domingo 29 de diciembre de 2019. Esta es la cuarta edición de nuestro programa 2020, más que una decisión. Soy Eduardo Sepúlveda, director del Líbero. Este programa es una coproducción entre TV Más y El Líbero. Como todas las noches de domingo, estamos junto a Silvia Izaguirre y Max Colodro. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Silvia, Eduardo. Bueno, hace 5 días nomás fue la Nochebuena, la víspera de Navidad, y cuando todo el mundo esperaba tener una noche de paz, ¿no? Como dice la canción y como dice la tradición, decíamos hace un rato, conversamos fuera de micrófono, en todas las guerras, en todos los conflictos entre personas, la Navidad es un día que se respeta, es un día donde se levantan banderas blancas, donde no hay violencia. Sin embargo, lamentablemente en Chile, el 24 de diciembre, en Valparaíso, un incendio que hasta estas alturas se considera intencional. Hay imágenes, hay camionetas que se desplazaban, hay focos simultáneos que ocurren esa noche. Tuvimos que lamentar un incendio muy voraz. Se quemaron 250 casas y tuvieron que trabajar 20 brigadas, aviones, en fin, se tuvo que desplazar una cantidad de personas del gobierno, de carabineros, de bomberos, etcétera, para tratar de controlar ese siniestro. Realmente es triste y es lamentable que hayamos llegado a una circunstancia como esa. No sé cómo lo ven ustedes, Silvia y Max. Es trágico, ¿no?, el tema de la violencia en 24 de diciembre, ¿no? Es muy trágico, y sobre todo cuando se trata de incendios, porque estamos con altos calores, con una sequía importante que hace que estos incendios se propaguen de forma incontrolable y que afecta la vida de las personas. 250 familias sin hogares. Han habido en este último mes 200% más incendios que lo habitual, es decir, 3 veces más incendios que lo habitual, y además tiene la complejidad de que es muy difícil pillar a las personas que provocan estos incendios, afectando a la gran parte de la población. ¿Y tú crees, Max, que esto hay que vincularlo con esta crisis que partió el 18 de octubre o no? A ver, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente, sobre todo debido a lo que observamos después, particularmente el día viernes, aquí aparentemente lo que hay es un cierto rebrote de la violencia, lamentablemente. Tú mencionabas el hecho de que hay cosas que se respetan. A mí una de las cosas que efectivamente me ha parecido sorprendente de lo que hemos vivido en Chile en este periodo es que hay cosas que no se respetan. La Navidad es una de ellas. Los hospitales son otras, han incendiado hospitales. Yo creo que es poco frecuente encontrar en el mundo movilizaciones sociales, expresiones de malestar social donde se queman hospitales, donde se quemó un centro para combatir el cáncer en Antofagasta. Yo creo que efectivamente aquí se han sobrepasado límites bien delicados desde el punto de vista social. Y ojo que este incendio no solamente afecta a la naturaleza, sino que afecta a las familias más pobres. Es decir, ha sido en las poblaciones más vulnerables donde han ocurrido este tipo de eventos. Bueno, y el viernes tuvimos un día especialmente violento también porque pese a esta estrategia de copamiento preventivo que el intendente Guevara anunció previamente, digamos, hace algunas semanas, de que la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, no iba a seguir siendo entregada a los violentistas o a las personas que insisten en ir allí casi todos los días, especialmente los días viernes. Este día viernes no resultó, se desplegaron 1000 carabineros en el lugar para tratar de controlarlo y esto no hubo caso. Nosotros vamos a tratar de tomar contacto con el general Enrique Basaletti, que es el jefe de la zona metropolitana este de Carabineros, para que podamos profundizar y aclarar algunas dudas respecto de los hechos que ocurrieron ahí. Sin embargo, antes de eso, mientras hacemos ese contacto, yo les quiero plantear, ¿a ustedes les parece bien esta estrategia del copamiento preventivo de este territorio? ¿O les parece que es una medida que no tiene mucho sentido? A ver, claramente no resultó, no fue exitosa, y conversando con expertos en la materia, lo que ellos me han dicho es que este conflicto de la primera línea, ¿verdad?, de los violentistas, requiere de las fuerzas de orden para poder provocar el conflicto y enardecer. Entonces lo que los expertos más bien sugieren es precisamente lo contrario, es menor presencia de policías, menor presencia de carabineros, tratar simplemente de contener las manifestaciones, de no intervenirlas y
de acudir solamente cuando hay casos de violencia como incendios y ese tipo de fenómenos, pero me parece que el acopamiento lo que hace más bien es provocar a los violentistas. No es que yo diga que Karina está provocando a los violentistas, lo que quiero decir es que los violentistas quieren esa provocación y para eso tienen que haber fuerzas de orden ahí disponibles para que se dé el conflicto. Tratan de ir al choque. Exacto. Yo coincido en que efectivamente esta es una estrategia que no funcionó, esa es la constatación más evidente. Y además yo creo que a estas alturas, después de 2 meses, es muy difícil cambiar la mano, por decirlo de alguna manera. O sea, si tú ya instalaste el precedente de que dejas que se hagan manifestaciones que no están autorizadas, que dejas que se ocupen ciertos espacios públicos por parte de un sector importante de gente, después es muy difícil empezar a aplicar el rigor de la ley, exigir que las manifestaciones o las concentraciones deban pedir autorización previa, o que la fuerza pública pueda intentar impedir que algo que está ocurriendo prácticamente todos los días o todas las semanas pueda no llevarse a cabo. Lo veo muy difícil. Muy compleja la situación. Bueno, hemos tomado contacto efectivamente con el general Enrique Basaletti, es el jefe de la zona metropolitana este de Carabineros. General, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, mucho gusto a todos los panelistas y a la gente. Hola, buenas noches. En el programa. General, analizábamos recién acá que la técnica, esta denominada acopamiento preventivo de la Plaza Baquedano, por lo visto no dio resultado el viernes, eso fue bastante explícito. ¿A usted le parece que eso así, que esta es una estrategia que no funciona? Mire, en general la estrategia, las tácticas que se ocupan para contener, en este caso, las acciones violentas derechamente, estamos hablando de manifestaciones que no se alejan, digamos, de la lógica de las personas que reivindican derechos. Aquí claramente el interés de estas personas, ¿no es cierto?, generar episodios de violencia, manifestarse arrojando piedras a los carabineros que están ahí, pero también destruyendo mobiliario, interrumpiendo el tránsito y afectando el derecho de las personas. Contestando su pregunta, más allá de si estas técnicas fueron exitosas o no, pero si lo escuchaba ahí, lo grave de estas cosas son cuando se normalizan, ¿ah? Y bajo el pretexto de los derechos de estos, no sé cómo llamarle, violentistas, de expresar su ira, su rabia, lo que fuera, siempre debe estar limitado por el que es el derecho de las demás personas a ejercer sus negocios, a vivir en paz en ese sector, a poder transitar libremente por las vías. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es justamente buscar la manera, no ha sido para nada fácil, de lograr un justo equilibrio entre lo que son los derechos de estas personas, las que se manifiestan, entre comillas, pero también respetando el Estado de Derecho que existe en nuestro país. General. Porque, y yo coincido con, no sé quién ha sido el análisis ahí, pero esto es mucho más grave de lo que parece, digamos, ¿ah? Porque de pronto hay una cierta aceptación, porque se confunden los planos, digamos, en que en todos los países democráticos del mundo las manifestaciones no tan solo están permitidas, sino que constituyen un derecho esencial, pero limitado bajo las condiciones que cada Estado tiene. Y pidiendo permiso a la Intendencia. Y pidiendo permiso a la Intendencia también. ¿Cómo? Y pidiendo permiso, digo, a la Intendencia. Claro, ese debiese ser un prerequisito, ¿no? Claro, en este caso la Intendencia, pero por regla general, usted no necesita permiso para manifestarse en tanto estas manifestaciones no sean ocupando en este caso las vías por las cuales se desplazan vehículos y personas. Si un grupo de personas se quisiera manifestar, por ejemplo, en este rato, en una plaza o en un lugar donde no afecte los derechos de otras, no hay ningún problema. Si aquí el cuento es que es súper difícil de explicarlo, pero, o no sé si explicarlo, entenderlo a algunos. Parece que una cuestión son las manifestaciones y otras son los actos violentistas, que son delitos, o sea, llamémoslos como son. Que personas se disfracen, rompan el mobiliario, rompan la acera sacando rejas, a veces también hemos visto mobiliario urbano. Es un tema que no es una manifestación, derechamente son actos criminales. De acuerdo, ahí, general, una pregunta muy concreta, sí. Porque hoy día en el diario aparece que el intendente Guevara asegura que esta táctica del copamiento preventivo del lugar sería
recomendada o más bien una táctica de Carabineros y no de la Intendencia, como daba la sensación. Habíamos visto durante la semana que parecía ser el intendente el que había tomado esta decisión de esa estrategia, pero hoy día, al parecer, él retrocede en eso y plantea que es una táctica de Carabineros. Es una de las razones por las cuales se lo está intentando acusar constitucionalmente incluso. Exactamente. Claro, mire, yo no voy a entrar en esa polémica por una razón muy simple. Yo creo que aquí a veces, quizás sin el ánimo, algunas personas hacen caricatura o intentan buscar polémica donde no las debiera haber. Efectivamente, en cualquier parte del mundo, las policías no somos autónomas y tenemos dependencia de la autoridad civil, y no es la excepción el caso de Chile. Es una cosa, pero también técnicas, la manera de ejecutar esas decisiones políticas bajo la autoridad que la regula, y de especificidad del profesional. Esto es igual que me imagino yo que un hospital, digamos. Puede ser que el hospital lo dirija, o sea, los dueños tienen determinados objetivos que serán, qué sé yo, maximizar sus utilidades o lo que fuera, y darán instrucciones al equipo médico. Pero finalmente, cuando se resuelve una cirugía, cuando se resuelve un tratamiento, los especialistas son, en ese caso, los médicos. En el caso de Carabineros, efectivamente, nosotros recibimos las indicaciones, coordinamos con la autoridad política, en este caso el intendente, también con el Ministerio del Interior, cada una de las provincias con sus intendentes, para poder materializar las decisiones que están dentro del ámbito de las competencias, en este caso, de el intendente. Buenas noches, Por lo general. tanto, el juego, si el intendente estamos en contraposición con los carabineros con el intendente, no cabe, no tiene ningún lugar. El peor de los mundos. La manera de materializar en el territorio los objetivos que nos indican es nuestra, esa es nuestra responsabilidad de los carabineros. Sí, Silvia Seguirre le hace una pregunta general. Sí, buenas noches. Claro, adelante. Silvia, buenas noches. Le quería hacer dos preguntas. La primera, usted hablaba de la violencia inusitada, que para todos nosotros no estamos acostumbrados a este nivel de violencia, y me imagino que ustedes tampoco han sido formados y entrenados, la gran mayoría de los carabineros, para lidiar con este tipo de violencia. Quería preguntarle entonces dos cosas. La primera, ¿están recibiendo ustedes asesoría externa, internacional, para aprender a lidiar con este tipo de fenómenos que para Chile son nuevos? Y la segunda pregunta, quería preguntarle por las medidas que han tomado al interior de Carabineros para evitar las vulneraciones a los derechos humanos. En los últimos días no hemos visto vulneraciones a los ojos, ¿verdad?, daños oculares. Se nota que han habido cambios, aunque no tal vez todos los que deseáramos, pero le quería preguntar respecto de las medidas que han tomado para evitar estas vulneraciones. Bueno, mire, como respuesta a su primera pregunta, me sonreía mientras la escuchaba, pero no por falta de respeto, sino que pensaba, no sé si usted tiene otro antecedente, que otra parte del planeta, de los países occidentales, ha existido de la manera tan permanente en el tiempo, tan violenta, tan masiva y en forma simultánea. Yo, fíjese que tengo 32 años en Carabineros, y yo por lo menos lo había hecho en Chile, pero revisando también, tampoco ha pasado en otras naciones. En la misma historia de Chile ha pasado episodios muy violentos. Ustedes se tendrán que recordar de Seguro Obrero, me acuerdo lo que uno lee y estudia sobre lo que fue el episodio de la chaucha, de la carne, en fin. Se produjeron muchas, pero muchas muertes. Ustedes lo tienen que revisar ahí y se van a dar cuenta. Pero fueron hechos que duraron 5 días, un par de días. Aquí llevamos más de 60 días. 70 días. Sí. 70, gracias por la corrección. Seguramente, o sea, evidentemente que los primeros 30 son distintos a los otros 30, y esperemos que eso varíe, pero no. Y le voy a responder la primera pregunta. No tenemos asesoría porque no existe una policía en el mundo que haya lidiado de la manera que nosotros lo hemos hecho. Ante la segunda pregunta, yo le quiero decir un par de cosas. La primera es que sí, nosotros, debo ser súper honesto y decirte que no estábamos preparados para una situación tan grave, digamos, tan masiva, tan demandante, y eso tiene costo, digamos. Los costos son con las consecuencias que hemos visto en términos de efectos no deseados, personas que
que han denunciado ser violadas sus derechos. Usted hablaba de la pérdida de ojos, pero también yo quiero hacer una precisión respecto a eso. La respuesta es sí, hemos puesto en ejecución una serie de medidas que busquen minimizar este impacto, revisando, por ejemplo, el uso de la escopeta antimotines, ¿no es cierto?, antidisturbio. Hay toda una discusión sobre esa materia y nosotros, mientras tanto, nuestro general director ha tomado una medida bastante preventiva, que es suspenderla solamente a la condición de legítima defensa, ¿no? Sí, general, sobre ese punto tanto, específico... Sí, déjeme decirle una cosa. Solo para crear la idea. Sí. Y por lo tanto, es de perogrullo que si hay un menor uso de ese instrumento, naturalmente que la probabilidad que aparezcan personas con las consecuencias que ya conocemos sean menores. Pero, ¿sabe? Déjeme decir lo siguiente, porque no quiero desaprovechar la oportunidad. Una de las cuestiones que más ha jugado en contra es la desinformación o la falta de rigurosidad a la hora de informar determinados hechos. Yo recuerdo que en algún momento, en un canal de televisión, me preguntaban a mí que qué explicación teníamos para tener más de 200 personas que hayan perdido la vista por el uso de este instrumento. Y la verdad es que no teníamos ese dato, y hoy día, cuando ya está bastante más consensuado ese número, diametralmente distinto, digamos, ¿eh? O sea, yo no quiero minimizar el hecho que haya una sola persona, que haya perdido la vista, es una cuestión que, por supuesto, no es deseable bajo ninguna circunstancia. Pero yo creo que también, y nosotros lo hemos insistido bastante, es tener la prudencia de esperar que cada uno de los casos que se han informado se denuncien y se conozcan en su verdadera magnitud. ¿Cómo se explica, en general? No es lo mismo una persona que iba pasando frente a una manifestación y recibió un impacto que haya sido, que haya provenido de Carabineros, que haya tenido esa consecuencia, que otra que estaba, por ejemplo, atacando a un grupo de Carabineros para... En un enfrentamiento, pero claro, precisamente por lo mismo, general... Yo quiero ser súper respetuoso y prudente, porque no quiero herir susceptibilidades de nadie. De acuerdo, se entiende su punto. Es respetable que no nos hieran la nuestra, haciéndonos parecer en algunos casos como unos desquiciados que salimos a atacar a nuestros compatriotas. Se entiende. No es así. Se entiende el punto. Hay una imagen muy simbólica, quizás metafórica a estas alturas del partido, del día viernes, en que hay dos vehículos policiales que están siendo atacados por una turba, y a los carabineros que están adentro quedan confinados allí y los atacan con piedra. ¿Por qué Carabineros se queda en esa situación tan pasiva y no se mueven esos carros policiales, o ellos no hacen alguna acción de defensa? De verdad que es bastante sorprendente esa imagen. Esto es lo que yo le estaba explicando, porque de alguna manera, y yo no voy a calificar intenciones, ¿no?, pero los hechos son los hechos. Toda la avalancha de críticas a la institución hace de alguna manera, y las consecuencias que esto tiene, de que esto es un juicio de valor que estoy emitiendo, no tengo la certeza, pero yo sospecho también de que muchos de los carabineros, ¿cómo lo voy a decir con un ejemplo que me pasó? Que me preguntaron de Estados Unidos, un conocido policía mío, de mi historia en Carabineros, cuando me ha tocado ir a seminario y tal, y me preguntó, me dice, oye, porque vio esa imagen, se dio vuelta al mundo, ¿no? Y me hizo la misma pregunta a mí, usted, y me decía, mire, nosotros aquí en Estados Unidos, en este estado, no lo voy a señalar, el protocolo indica que tenemos que hacer uso de armas de fuego y se lo han producido baja en esas personas, porque no era una manifestación, era un ataque contundente, evidente y masivo. Bueno, nosotros eso no lo hacemos, porque imagínese usted en qué estaríamos conversando ahora. General, me gustaría... Entonces, yo creo que es súper pertinente su pregunta, porque hay que distinguir lo que son las manifestaciones, por una parte, ya lo dije al principio de su pregunta, que son un derecho de las personas, pero nadie tiene derecho a atacar. En ese caso, eran dos conductores, entre paréntesis. Ellos estaban esperando en esos vehículos, lejos, con la distancia prudente de la manifestación más violenta, y fueron hasta allí con el ánimo exclusivo de hacer lo que ustedes vieron que hicieron. Y los carabineros hubieran podido, yo no soy abogado, pero lo más probable es que hubieran operado las condiciones de legítima defensa. ¿Y por qué no lo hicieron? Si acaso hubiesen hecho uso de su arma de fuego. ¿Por qué no se defendieron? ¿Por qué no se defendieron? ¿Porque están intimidados? Yo creo porque hay una gran... un juicio de valor, no he hablado con ellos, pero yo creo que también hay un gran temor de ellos, después, en vez de ser las víctimas, resultar ser victimarios de violaciones de derechos humanos, porque hubieran producido una lesión grave o la muerte de alguna
de esos criminales que lo están atacando, porque las cosas se dan vuelta. De acuerdo. Max Colodro le quiere hacer una pregunta. Si quería preguntarle efectivamente cuál es el estado de ánimo, la moral de la tropa en una circunstancia como la que se está viviendo hoy día en Carabineros y con la necesidad de responder a una situación, a un escenario tan extremo. Usted ha dicho, bueno, hay algo de intimidación finalmente, hay una cierta incapacidad de responder adecuadamente a circunstancias como estas. Mire, yo creo que hay naturalmente un efecto no tan solo en la ropa. Nosotros los carabineros estamos compuestos por jefe, oficial y personal, y están todos en el territorio cuando les corresponde actuar. Yo creo que estamos en un momento muy duro, muy difícil, y eso yo no lo podría negar. Pero por otro lado, la fortaleza, que es como el vaso medio lleno, que a veces decimos, es que en todo este tiempo, en todos estos 70 días, no hemos claudicado en la obligación que tenemos constitucional de mantener el orden y la seguridad. Es un mandato que es irrenunciable, y por lo tanto lo vamos a seguir haciendo. Muchas veces también algunos secreta o menos secretamente dicen, oye, ¿por qué ustedes ya que dejan de exponerse de la manera que lo hacen? ¿Por qué no simplemente se replegan en sus cuarteles y ya, y dejar las cosas como son? ¿Y sabe cuál es la respuesta al por qué no? Es porque la naturaleza de un carabinero, cuando nos incorporamos a esta institución, es de servicio público, y hacemos una promesa de servicio, que es ser fieles al mandato que nos entrega en este caso la Constitución y las leyes. No podríamos hacerlo, no estamos formados para abandonar una tarea que es relevante, el Estado de Derecho, y es la razón por la cual estamos todavía en un país que funciona democráticamente, que funciona con sus instituciones, es porque la policía tiene que producir ese efecto. No podemos, lo dije al principio, por ejemplo, normalizar, porque también me han dicho, yo lo escuché ahí mientras ustedes comentaban, oye, a lo mejor si no están los carabineros no se generarían los actos de violencia, pero es legítimo que nosotros, en Plaza Italia, por ejemplo, donde hay, ustedes han visto reportajes donde le preguntan a los comerciantes que están destruidos, gente que ha perdido todo, que su negocio, su fuente de ingresos se ha esfumado, y por lo tanto su seguridad también económica, y también la propia de las personas, los vecinos que allí viven. Sí, se interrumpió. Bueno, el general Enrique Basaletti, jefe de la zona metropolitana este de Carabineros, estaba con nosotros. Realmente es una situación bien compleja la que viven. Precisamente en este caso que contábamos, ¿no? Dos carabineros que finalmente no se defienden ante los ataques que estaban allí ocurriendo. Si es que logramos retomar la comunicación con el general Basaletti, quiero ponerle otro punto en la mesa, otro de los nudos de la semana, y es el caso del diputado Hugo Gutiérrez. De hecho, ocurre el mismo viernes, de este viernes violento que tuvimos en Plaza Italia, este caso de estos dibujos infantiles, ¿no?, que él sube a su cuenta en Twitter, donde aparece el mismo diputado Gutiérrez disparándole al presidente Sebastián Piñera. Un dibujo hecho por un niño. Hecho por un niño, digamos. Está ahí el general Basaletti. General, se nos había cortado la comunicación. Sí. Simplemente, bueno, queríamos agradecerle este contacto, no queríamos que terminara tan abruptamente la conversación. Queremos agradecerle estos minutos con nosotros y, bueno, le deseamos suerte y éxito en esta difícil tarea que están enfrentando. Muchísimas gracias, y también éxito a ustedes como comunicadores para poder poner sensatez a estos momentos difíciles que vive nuestro país y poder explorar, digamos, cuáles son los caminos para poder resolverlo de la mejor forma posible. Así que gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, caso Hugo Gutiérrez. Max, ¿qué te parece? O sea, son imágenes realmente muy sorprendentes, sorprendente y preocupante que un niño haga dibujos de esa naturaleza con un diputado disparándole al presidente de la República. Estamos viendo las imágenes ahora. Y más sorprendente todavía que el diputado sienta que son imágenes que merecen ser difundidas, festinadas. Realmente creo que habla de un deterioro de la convivencia, de una pérdida de brújula, por decirlo de alguna manera, de lo que es el sentido de la convivencia, de la responsabilidad con los ciudadanos, con los propios niños que por alguna razón llegan a hacer dibujos de esa naturaleza. Creo que realmente es una imagen muy preocupante que muestra y explica también mucho de
el deterioro y la violencia que estamos viviendo en todos los sentidos. ¿Es incitación a la violencia? ¿A tu juicio, Silvia? Es incitación a la violencia, pero no sé si por eso debiera de ser destituido. Yo creo que en democracia tenemos que tolerar incluso, no es que no sea sancionado, pero dejarlo fuera a estas personas que piensan así del Congreso, no sé si me parece que sea sano o una solución. A mí me parece, lo más lamentable de todo es la respuesta que da el diputado Hugo Gutiérrez a las críticas que fueron transversales en toda la clase política, y dijo, oye, yo no incité estos dibujos, yo no dije que los niños tuvieran que dibujar esto, yo solamente los estoy mostrando. A mí me gustaría saber si el diputado también mostraría dibujos donde sale él violando niños o él asesinando niños. Claramente no lo haría. Por lo tanto, acá hay una hipocresía muy preocupante, pero no creo que sea sano para una democracia marginar a estas personas del juego democrático. Nos quedan algunos segundos. Una pregunta muy concreta. Hoy día el presidente de la República dio una entrevista en el diario La Tercera, nos quedan 20, 30 segundos. Le voy a hacer una pregunta muy concreta, que es una afirmación que él hace, y díganme sí o no, y después a la vuelta podemos seguir profundizando. El presidente dijo, pasamos ya la peor parte de la crisis. Silvia, ¿pasamos ya la peor parte de la crisis, sí o no? No sé, ojalá. Max. Yo creo que el presidente no puede tener ningún antecedente para asegurar eso, lamentablemente. Bueno, vamos a hacer un corte comercial y a la vuelta vamos a estar con el diputado Pepe Out y el diputado Diego Chalper. Hay mucho que conversar todavía, queda mucho programa, tenemos un montón de temas que resolver, así es que nos vemos en unos minutos. ¿Qué significa que la nueva Constitución se escriba a partir de una hoja en blanco? La hoja en blanco es una expresión que acuñó el presidente Lagos hace algunos años y que quiere decir que la nueva Constitución se debe escribir sin tener en consideración a la Constitución vigente. Lo importante en esto es dos cosas. Lo primero es que toda Constitución debe reconocer la tradición constitucional en la cual está inserta. Por lo tanto, no puede romper con su tradición constitucional. Y cualquier nueva Constitución hacia el futuro debe considerar una serie de normas constitucionales que hoy día están en la Constitución, que vienen de la Constitución del 33 o de la Constitución del 25. Pero además hay que tener en cuenta una segunda cuestión, que ninguna Constitución puede carecer de las instituciones y los derechos fundamentales y no reconocerlos en ellas. Por más que digamos que la Constitución se escribe sobre una hoja en blanco, esa Constitución finalmente debe contener las instituciones fundamentales de un Estado constitucional de derecho. Si no las contiene, esa Constitución está condenada al fracaso. Bueno, ahí estaba el abogado Sebastián Soto, constitucionalista, con estas cápsulas cívicas donde vamos explicando este proceso constituyente que ya se ha iniciado con la convocatoria el día viernes a un plebiscito para el 26 de abril de 2020. Ya estamos en el estudio, lo habíamos anunciado, con dos diputados que han sido bastante simbólicos, bastante protagónicos en lo que ha sido este proceso desde el 18 de octubre en adelante. Primero voy a presentar al diputado Pepe Out Stuart, ex PPD, independiente, sociólogo, veterinario, dice también en Wikipedia. Ya nos va a explicar si eso es tan así. Ex bancada radical también. Ex bancada radical. Bueno, representa el Distrito 8, voy a decir todas las comunas: Cerrillo, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Tiltil, Pudahuel, Quilicura. Es vicepresidente de la Cámara de Diputados, vivió el exilio en Francia, fue embajador de Chile en Suecia, experto electoral y, según entendemos, él está a favor de la opción apruebo por el sí en el plebiscito de abril 2020. Buenas noches, diputado, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches. Hola. También está con nosotros el diputado Diego Chalper Sepúlveda, es militante de Renovación Nacional, abogado, doctor en Derecho, fue director ejecutivo de la Fundación Idea País, representa el distrito 15 de la región de O'Higgins, también voy a decir todas sus comunas: Codegua, Coinco, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Mayoa, Mostazal, Olivar, Quinta Tilcoco, Rancagua, Rengo y Requinoa. Y a favor de la opción rechazo en el plebiscito de abril de 2020. Bienvenido, gracias, diputado, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. La pregunta que le voy a hacer de entrada, después también Silvia y Max les van a hacer preguntas, pero partamos por el diputado Out, por orden alfabético estrictísimo. ¿Por qué votar sí en el plebiscito? ¿Por qué usted está a favor de cambiar o hacer una nueva constitución? Bueno, me parece de sentido común que los países se den constituciones en democracia. ¿Cómo no va a ser mejor
tener una constitución que todo Chile pueda reconocerse en ella, que una constitución contestada, que una constitución en que una parte de la sociedad no la reconoce como su marco fundamental de conducta. Chile será más estable con una constitución convocada a través de un plebiscito, con una instancia constituyente elegida por el pueblo, refrendada en un plebiscito con padrón electoral, sin corte en el carnet de identidad ni nada que se le parezca. ¿Cómo no va a ser mejor un país con una constitución hecha íntegramente en democracia? Lo del corte del carnet es un dato como que se le cayó el carnet, como No lo alcanzaste, Eso creo que fue la consulta del 78, ¿no? El corte del carnet, ni siquiera del plebiscito del 80. No, mira, creo. Tiene sus años esa práctica. Pero yo voté, confieso haber votado. Pepe Out, Antes que eso, diputado Chalper, ¿por qué votar no? Mira, yo creo que si uno es así riguroso en la discusión, yo creo que Chile efectivamente necesita algunos ajustes, cambios o lo que usted quiera constitucionales. Ahora, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente. ¿Es razonable para un país como el nuestro, que tiene una constitución que podemos discutir algunos contenidos por mejorar, pero que en general los contenidos responden a lo que es la tradición constitucional contemporánea, a lo que son los derechos fundamentales de las sociedades occidentales, partir desde cero, en una hoja en blanco, en un proceso que al menos nos va a tener 2 años en esta discusión, con una clase política que yo no tengo duda de esto, ensimismada en esto? Porque no nos perdamos ni un minuto. A mí me dicen se puede caminar y mascar chicle, sí, siempre y cuando el chicle no requiera que usted camine, porque como nos van a decir que está pendiente la discusión constitucional, todo cambio de fondo que queramos hacer nos van a decir, pucha, que vamos a tener que esperar la definición constitucional. Entonces, yo lo que digo es lo siguiente, ¿por qué no? Si estamos convencidos que hay que hacer cambios constitucionales y que ese modelo de desarrollo chileno interprete, y en eso algo me hace sentido el planteamiento de Pepe, interprete a los chilenos como el modelo de desarrollo que quieren mirar para adelante, ¿por qué no lo hacemos ahora? ¿Por qué no nos van a tener 2 años en este cuento? Entonces, yo francamente creo que los chilenos la pregunta que se tienen que hacer en abril es: ¿usted quiere construir un cambio constitucional desde una hoja en blanco en un proceso de 2 años? ¿O es posible también construirlo sobre la base de reformas, todas las que quieran, si quieren el proyecto Bachelet como piso, pero reformas que nos permitan tener estabilidad en el corto plazo? Mire, yo le tengo mucho temor a lo que va a significar para Chile 2 años de discusión constitucional con la inestabilidad que esto significa, con la confrontación que estamos viendo, con la falta de capacidad de diálogo que estamos conociendo. Entonces mi planteamiento va a ser muy simple: ni inmovilismo, pero tampoco refundación. Yo, verdad, no veo motivo para que en Chile refundemos la República como le gustaría a algunos profesores de Derecho de la Universidad de Chile. Max Colodro. Pepe Out, una de las razones que esgrimen los que están a favor del voto de rechazo es que esta Constitución finalmente también tiene un origen en la violencia. El constitucionalista Patricio Zapata habló incluso de la Constitución de los saqueos, de que finalmente fue una circunstancia de violencia, de imposición, la que provoca el acuerdo de las fuerzas políticas a favor de esta Constitución. ¿No hay ahí un problema en el origen también? Eso es cierto. Ahora, yo no conozco experiencia en el mundo donde se haya decidido emprender la tarea de una nueva Constitución, sino como respuesta a una crisis. Todas las constituciones han emanado de crisis político, económica, culturales, sociales, y que exigen un nuevo marco de acuerdo. Y yo creo que eso es imprescindible, porque la respuesta a la crisis tiene que ser una respuesta de renovación de la gobernabilidad democrática, porque yo he insistido durante todo este tiempo, aún con el rechazo y la incomprensión de parte de los míos, que lo que ha ocurrido no es un cuestionamiento a un gobierno en particular, es un cuestionamiento a la gobernabilidad democrática en su conjunto. Y por lo tanto el tema no era sacar o no sacar al presidente Piñera. El tema es, a mi juicio, cómo la democracia responde, se actualiza y da respuesta razonable a las demandas ciudadanas. Diputado, ¿y qué pasaría si gana el rechazo? Heraldo Muñoz y el senador Quintana dijeron públicamente que de ganar el rechazo, acá reinaría la violencia y volveríamos a no tener se podría paz. restablecer la paz social. Exacto. Mira, ¿Usted cree a mí, que...? francamente, perdona,
No, yo quería preguntarle qué pasa, porque si la respuesta entonces no es la Constitución, si la gente cuando va a votar, y tenemos una alta votación, vota por el rechazo, si la oposición no va a reconocer ese voto, yo me pregunto si hay democracia en Chile y qué pasa con la respuesta que le vamos a dar entonces a las demandas ciudadanas si justamente la Constitución no sería la respuesta. No, a mí me parece que son apreciaciones que yerran el tiro, porque cuando decidimos nosotros trasladar la pregunta desde la élite, porque lo que está proponiendo Diego es que no hagamos nada con la gente, sino que hagámoslo en el Congreso. Es decir, que el Congreso siga haciéndole reformas a la Constitución, cosa que hemos hecho por lo demás, y algunas de ellas significativas. Otras no han sido posibles, pero algunas de ellas significativas. Y es un camino razonable, pero un camino razonable en tiempos normales, no en tiempos violentos, llamémoslo así, parafraseando la película Pulp Fiction. Exactamente, Pulp Fiction, de Tarantino. Pero yerran el tiro, fíjate, porque la decisión de traslado de la decisión a la ciudadanía, uno tiene que asumirla en plenitud. Y por supuesto, si las encuestas están completamente equivocadas y en vez de 9-1, como dicen todas las encuestas, es 51-49, por supuesto, eso significa que tendremos que acoger el camino que sugiere Diego, de continuar reformando la Constitución vigente. Ahora, yo no me pongo en esa hipótesis, francamente, pienso que es completamente improbable, porque se ha convertido en un sentido común de que para el país democrático que todos queremos, o que la gran mayoría de Chile quiere, es buena una Constitución hecha en democracia. ¿Es, diputado Chalper, completamente imposible que gane el no? Mire, déjeme hacer algunas reflexiones interesantes que hace Pepe. Mira, concedámosle la tesis. Aquí hay que haber una renovación de la gobernabilidad democrática, ese es como el planteamiento, y por lo tanto necesitamos una nueva Constitución. Eso supone un paso que no se dice, que es que esta renovación de la legitimidad democrática supone reconocer que la Constitución actual tiene una ilegitimidad de origen, y como tiene una ilegitimidad de origen, hay que destruir todo atisbo de contenido constitucional, porque siempre va a estar con la huella de Pinochet. Borrar el pecado original. Claro. Yo creo que esa es una tesis sobreideologizada, porque la deslegitimación de nuestra estructura democrática viene dada, me parece a mí, en el ciudadano de a pie, por la ineficacia, desidia, apatía, póngale usted el nombre que quiera, de la clase política en resolver los problemas. En castellano, la gente cree que la Constitución es la culpable de su falta de capacidad de niveles de ingresos diarios. No cree, no está en el rollo de Pinochet y la sobreideologización de la izquierda. Entonces, ¿por qué yo creo que dar el paso a la refundación y a la nueva Constitución es un paso que puede tener sentido en cabezas sobreideologizadas? Porque lo que realmente quiere la gente es que hagamos ajuste al modelo de desarrollo para que su vivencia cotidiana sea un poco mejor. Pero, entonces, espérate, ¿cuál es mi planteamiento? Dado que yo no veo una ilegitimidad de origen en el sentido común, a propósito de Pepe, sino que más bien una ilegitimidad de eficacia. Que tiene legitimidad de origen. No, pero esa será otra discusión que tengamos en un coloquio de ciencia política, si quieres. Pero hablando de política, me parece a mí democrática, donde tú tienes que interpretar los sentires o las pulsiones de los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos tienen rabia porque este sistema no les resuelve sus problemas. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse en abril, ¿cómo hacemos para que la institucionalidad le resuelva mejor sus problemas? Yo no creo que sea un caminar de 2 años en una hoja en blanco, sino que más bien reforma. Y ¿pero puede ganar o no puede ganar el no? Yo creo que sí. Yo creo que a medida que vayan avanzando las semanas, la gente se va a dar cuenta que esto va a generar una inestabilidad tremenda, que vamos a estar enfrentados a un país que probablemente puede entrar en recesión, y eso es una palabra muy técnica, pero que se traduce en gente que pierde su empleo, en pymes que quiebran, y que le van a decir, mira, aquí nos vamos a tener 2 años en la incertidumbre más absoluta, y va a decir, ¿sabéis qué más? Yo no me voy a embarcar en este camino tan pedregoso. O sea, ¿usted está de acuerdo con lo del presidente, lo que dice el presidente, que lo peor de la crisis ya pasó? ¿Usted cree que esto viene todavía peor? Pero déjame decir una cosa antes de referirme a ese punto tan cómodo para este panel. Puede ser peor. Oye, yo no digo que Pepe sea tramposo, pero ¿cuál es la trampa? Que te dicen que la alternativa nuestra va a ser a través del Congreso y la de ellos con la gente. Oye, digámosla firme. Incluso en la convención constituyente 100% electa, la gente que va a estar ahí se va a parecer mucho al Congreso porque va a ser gente electa como representante. Y le tengo una peor noticia, Eduardo, que decir. Probablemente va a estar llena de exparlamentarios. Porque los partidos lo que van a hacer, como tienen que ir a competir electoralmente en sus distritos,
van a elegir probablemente ex parlamentarios que ya tienen un caudal electoral. Entonces, mire lo curioso. ¿Tú crees que gozan de alta legitimidad hoy día los ex parlamentarios como para ir a concursar? Que te vas a sorprender, porque la convención... Sí, yo no tengo duda de eso, sí. Entonces, a ver, ¿qué nos va a pasar? Que vamos a mirar esta convención constituyente, que la vendieron como una asamblea de ángeles, y van a ver algunos diputados Salper. más allá de las opiniones, van a ver algunos más allá de las opiniones de cada uno, es inevitable constatar que en Chile hay un sector muy importante de la ciudadanía y del espectro político, al menos desde la democracia cristiana hacia la izquierda, que considera que la Constitución tiene un problema de ilegitimidad de origen. Y mi pregunta es, ¿puede una sociedad indefinidamente mantener un cuestionamiento, un desacuerdo respecto de la ilegitimidad o legitimidad de su Constitución? Yo creo que no, en cuanto tú no sometes esa pregunta a una deliberación democrática. Y por eso nosotros hemos estado por... A ver, uno podría haber dicho, tú no ibas a respetar este acuerdo, que es lo que han optado algunos sectores. Yo no soy parte de eso. Yo respeto el acuerdo y deposito esa decisión en el ciudadano. Pero lo que le voy a decir al ciudadano es, vote que no para que hagamos los cambios ahora. Si eso llega a suceder, entonces este discurso de la legitimidad de origen espero que se acabe. Porque ¿sabes lo que pasa? El no legitimaría... O sea, a mí me parece que... Porque mira, permite hacer una pregunta, cuando escucha... Dame 10 segundos. Pero mira, cuando Heraldo Muñoz dice que si gana el no, se acaba la República, entonces eso es francamente jugar... Bueno, yo usé la palabra mal usada en la mañana, no es un candado, sino que es un zapato chino esta cuestión. Porque resulta que en ningún... Usted sale todo el día porque dijo candado chino. Bueno, es un zapato chino, porque ¿sabes lo que pasa? No sé qué estaría pensando, me confundí. Pero en la mañana. Nos tienen muy atrincados ustedes. Oye, pero mira, en resumen lo que quiero decir es lo siguiente. Si usted dice que si gana el sí, entonces hay legitimidad, y si gana el no es el caos, entonces hay mala fe. Porque quiere decir que usted en el fondo no está respetando la deliberación democrática. Si aquí gana el no, espero que se acabe esta cuestión de la legitimidad de origen, porque este plebiscito pasaría a ser un hito, por decirlo así, democrático, ciudadano, en donde se legitima la Constitución como un cauce de cambios constitucionales. Pepe, voy a hacer una pregunta y después la Silvia. Yo jamás voy a repetir la campaña del sí del 88 a propósito de esta. Y esos dichos se parecen mucho. Era muy chico, bueno, pero te estoy contando para que tú sepas. Yo tenía 3 años. Para que tú sepas, o era el sí o el caos. Yo no creo que sea el no ya sé para dónde vais. o el caos. Pero mi pregunta es de sentido estratégico. El no. De sentido estratégico, Diego. O sea, todos tenemos la obligación de respetar si gana el no. Por supuesto, es un acto democrático. Muy bien. Mi pregunta es la siguiente. No entiendo, primero, que un partido importante de la política chilena se muestre dividido frente a una cuestión tan relevante como la discusión de si vamos o no vamos a una nueva constitución. Me habría resultado completamente inverosímil que a propósito del sí y el no del 88, alguno de los partidos tuviera la mitad en el sí y la mitad dice diputado porque en el no. Renovación Nacional. Sí, claro, lo digo porque... Piñera votó por el no. Sebastián Piñera votó por el no y estaba cerquita de Renovación Nacional. Sí, pero él estuvo a punto de ser candidato a senador por la democracia cristiana. Antes de eso, el 88, no era militante de Renovación Nacional, ni mucho menos. Lo que te quiero decir es que no entiendo la apuesta, Diego, porque ir contra un sentido común tan instalado, con una probabilidad, digamos, de éxito tan baja, 6 meses antes de una elección donde se va a elegir la instancia constituyente, que alguien se juegue, o sea, la legitimidad con la que tú entras con una derrota, más encima dividido, o sea, pierde si gana y se pierde por anga por manga, francamente me cuesta entender el diseño estratégico detrás de eso. Porque ustedes tienen que, o sea, si yo estuviera ahí, yo apostaría, por supuesto, a sacar el máximo de constituyentes, pero entraría de frente al trabajo de la nueva Constitución y no de espalda. No tendrá que ver con lo que comentábamos al comienzo, de que aquí efectivamente hubo un sector que llegó a este acuerdo sin convicción y que no ha tenido convicción no finalmente. En mi caso, no. Pero yo creo que no es Renovación Nacional. No, pero es buena la pregunta del diputado Aut. ¿Qué pasa con esta división que uno ve en Renovación Nacional? Y yo le quiero agregar un tema más. Esta división que hay en Renovación Nacional, ¿cuánto es? ¿Cuánto está por el sí, cuánto está por el no? Yo en eso, mira, eso último prefiero dejarlo abierto porque yo no, digamos, es muy... Cuando yo soy uno de los promotores de una opción, estar diciendo que tu opción representa tanto es un poquito
o echarse para abajo o echarse para arriba. A ver, Yo creo que el tercio de los diputados, por lo menos, consigo. No, tengo 2 tercios. Ya viste, sabía que lo que provocar. Mira que canalla out. Oye, a ver. Hay 2 tercios de los diputados que están a favor. Bueno, mira, respecto de la pregunta de Renovación Nacional es bien interesante, porque yo creo que el partido nuestro está en un proceso de deliberación. Mira, piensa el caso del senador Alamán, que es un poco parecido a lo que me pasó a mí. Yo al principio, y generacionalmente parecía ser lo obvio, que yo estuviera por el sí. Pero he visto, y aquí esto Pepe puede dar ejemplos personales, tal nivel de mezquindad en la oposición, tal nivel de matonaje, que tampoco me parece que aquí vamos a tener una discusión constitucional muy sana, sino que en el fondo todo este camino de la hoja en blanco va a ser un camino lleno de confrontación, de falta de capacidad de diálogo real. Entonces yo me he ido convenciendo de que no veo necesidad de tener a Chile en 2 años en esta conversación. Ahora, ¿cuál es la estrategia? O cuál si hubiese. Primero hay una cuestión de convicción, Pepe. Yo creo que en la vida política uno de los problemas que estamos teniendo es que todo funciona sobre la base del cálculo. Pero tú puedes defender la nueva constitución con las ideas de la antigua. Espérate. Después hay una cuestión de convicción, que es que yo realmente creo que como terminó esta cuestión, donde se ha ido imponiendo en amplios sectores de la oposición la defensa de esta idea de la hoja en blanco, yo veo muy pocas probabilidades de éxito de que aquí terminemos con una constitución como la que quisiéramos para un Chile que se desarrolla prósperamente. O sea, yo tengo una duda legítima por el tono que se está llevando adelante, por las conversaciones, por cómo ha ido avanzando en la oposición ciertas ideas, que este camino de la hoja en blanco no veo que le vaya a hacer bien a Chile. Entonces hay una cuestión de convicción. Y después una cuestión estratégica. Yo personalmente creo, y aquí puedo equivocarme, pero que la elección más relevante de este proceso es la del plebiscito de entrada. Porque si aquí... La del 26 de abril. Exactamente. Porque si aquí uno de los 2 sectores arrasa con el otro, yo tengo clarísima cuál va a ser la actitud de ciertos sectores de la oposición en la siguiente conversación. O sea, aquí el escenario es totalmente distinto. Si el sí saca un 60-40... o si el sí saca un 80-20, o sea, es otro planeta, porque sé cómo van a comportarse. Entonces, espérate, ¿por qué esta pelea es tan importante? Porque yo creo que nosotros tenemos el deber en este contexto de, primero, combatir el inmovilismo de ciertos sectores de la derecha, y por otro lado, combatir un discurso refundacional de ciertos sectores de izquierda, estableciendo la reforma gradual como un camino viable en un país como el nuestro. O sea, ¿tú crees que vale la pena apoyar el rechazo, aunque se pierda, con la finalidad de lograr un mayor equilibrio, un mejor equilibrio? Yo parto de la base de que él no puede ganar, y tengo una diferencia en el señor Out. Tal como ganó los acuerdos de paz en Colombia, tal como ganó el Brexit. Sé que tenemos diferencias. Pero las diferencias eran de 5 puntos, Diego, no de 80. Mira, Pepe, no será ni la primera ni la última. Ahora, pero todavía queda harto tiempo, Silvia. Diputado, usted decía que acá... 6 votos en derecho C cuando nadie creía en nosotros, Pepe. Escúcheme. Sí. Usted decía acá que el diputado Out estaba haciendo trampa, pero yo también le pillaba un par de trampitas en su discurso. El siguiente, usted dice el nivel de matonaje hoy día en el Congreso hace imposible que podamos redactar una nueva constitución en blanco. A mí me parece que precisamente por el matonaje en el Congreso es que la gente no quiere al Congreso redactando la nueva constitución y se han dado estas 2 alternativas. Por lo tanto, ahí hay un tema, ¿verdad? Si tiene este Congreso que tenemos hoy día, la legitimidad va a poder redactar eso. Y usted dice, vamos a estar 2 años con incertidumbre. Bueno, y si gana el rechazo, ¿usted no cree que puede haber también incertidumbre? ¿Qué le garantiza a usted que no vamos a tener violencia? Y que vamos a tener certeza si usted quiere emprender, si gana el rechazo, quiere emprender un nuevo proyecto constitucional, pero ahora con este nivel de matonaje en el Congreso. Y la tercera pregunta, usted hace como el plebiscito tiene 2 alternativas, pero usted cree una tercera alternativa. Y eso es un poco tramposo. Usted va a estar haciendo campaña con José Antonio Kast, con la UDI y con gente que quiere defender la Constitución de Pinochet. Y usted dice, no, yo no voy a defender eso. De Lagos, porque la firma es de Lagos. De Lagos y Pinochet, digámoslo así. Y de Francisco Vidal. Está bien, pero la gente que está votando hoy día por el rechazo es la gente que quiere defender el legado de Pinochet, en muchos de ellos, no todos, por supuesto. Y usted va a estar con ellos, esos van a ser sus amigos de grupo. ¿No le complica? Ahora, la Constitución de Lagos es la Constitución del término de los senadores designados, de la inamovilidad de los comandantes en jefe. De los enclaves. No tiene nada que ver con la Constitución de Pinochet. Pero veamos quiénes están hoy día defendiendo el rechazo, ¿verdad? Y Diego nos sale con una tercera opción, que no está en la papeleta. Entonces, esos son sus amigos de campaña. Oye, no, pero sí. Oye, 3 preguntas muy buenas. Mira, la primera, respecto del matonaje. Mira, mi punto es muy simple. Si usted revisa el acuerdo, hay un artículo primero que nadie ha recabado con mucha atención, que decía, miren señores, nosotros para llevar adelante esta discusión constitucional, nuestro punto 1 es recuperar la paz social. Y para eso esperamos de ustedes una serie de actitudes.
y perdóname que se lo digo con alta franqueza, no es el caso de Pepe, la oposición no solo no ha tenido esas actitudes, sino que ha mantenido en la confrontación, y muchas veces en el caso del Partido Comunista y, la Nueva y el Frente Amplio, al menos pongamos un acuerdo de vida en pareja con la violencia, para no decir un matrimonio, la verdad de las cosas bastante elocuente. Entonces yo no veo por parte de la oposición un interés de tener un debate de buena fe. Y eso redunda obviamente en que si ya sucede en el Congreso, yo no tengo duda que en la Convención Constituyente esto va a ser peor. Entonces, yo la conclusión que usted saca no la veo. Bueno, porque a ver, si a mí, que soy parlamentario, que tengo un poquito de cuero chancho, cuando me montan la funa que montan arriba de las tribunas, a mí por lo menos no me tiembla y voto igual, yo no tengo duda del nivel de presión al que van a estar objetos. ¿Tú crees que va a haber funas a los delegados constituyentes? No, a mí nada me asegura que no las va a hacer. Espérate, pero me dijeron 3 preguntas, Pepe, estáis fregados, me quedan 2 cortitas. Oye, a ver, oye, no, muy cortita, no te agites, pues, Pepe, mira. Es como que yo dijera si le complica a alguien de Renovación Nacional salir en la franja con la Camila Vallejo o con Giorgio Jackson. Yo me imagino que sí. Yo voy a hacer todo lo que está a mi alcance para demostrar que yo no pretendo defender la mantención intacta de la Constitución actual. De hecho, tanto es así que vamos a presentar mañana nuestra primera reforma constitucional y en enero una segunda reforma para jugar con las cartas descubiertas. Si gana el no, estas son las reformas que nosotros queremos hacer. Y las vamos a transparentar. Y ahí va a ser la primera sorpresa para muchos, porque no van a ser cuestiones tan cosméticas. Y ahí te va a quedar clarísimo, Silvia, mi diferencia con esos sectores que quieren mantener la Constitución como está. Pepe Out. Sí, Pepe Out. Quería tocar un punto, diputado Pepe Out, y es que tú fuiste víctima de la funa, de la intimidación por las redes sociales, apareció tu número de teléfono, direcciones, etcétera. Pero no fue una intimidación de las redes sociales, fue una intimidación de partidos políticos y de parlamentarios. Y también, exacto, a través de las redes sociales, pero de partidos parlamentarios, de personas comunes y corrientes. La pregunta es la siguiente, precisamente por el tema de la Convención Constituyente. Tenemos nosotros el recuerdo de la Convención Constituyente boliviana, donde cuando se juntaba la convención o la asamblea constituyente a votar, se transmitía por pantalla gigante a la calle lo que estaban votando adentro. Y cada vez que un diputado o un constituyente, digamos, votaba contra lo que la calle quería, afuera sonaban estruendos, se tiraban fuegos artificiales, habían constituyentes que tuvieron que alojar adentro del recinto porque no podían salir, porque los podían linchar. Entonces, efectivamente, ¿cómo es posible, cómo se podría hacer una convención constituyente, una asamblea constituyente, si es que no está garantizada que esta sea una conversación sensata? Mira, yo siempre he pensado, y en este caso ratifico mi pensamiento, de que el mejor antídoto contra la violencia es la democracia. El haber trasladado, y yo, entre paréntesis, lo que habría hecho si estuviera en el lugar del presidente, es derechamente haber convocado a la elección de una instancia constituyente para que no estuviéramos 2 años y nos metiéramos inmediatamente a elegir, haber escuchado la voz del pueblo y haber dicho, mire, asumo que Chile quiere una nueva constitución, que es bueno para el país que esto ocurra, y haber trasladado al lugar de la democracia, que es la elección. Pero eso ya no pasó, y ya aprobamos, va a haber un itinerario más largo. No tan largo como 2 años, pero largo. Y yo tengo mucha confianza en la democracia. Primero, creo que si este es todavía un Congreso muy tributario del binominal y todavía hay un foso que separa este bloque del otro, yo estoy completamente seguro que la instancia constituyente, particularmente si es elegida íntegramente, va a ser completamente desbinominalizada, es decir, no va a reproducir la lógica de los 2/3 contra el tercio. Y por eso me parece ridícula esta discusión de los que defienden el tercio y los que dicen, no, pero qué terrible que se exigen 2/3. El otro día leía un titular... ¿A pesar del escenario de la polarización que estamos viviendo? A pesar del escenario, porque la polarización no es la polarización de la sociedad. Yo no veo polarización social verdadera. Veo, por supuesto, un fenómeno que involucra a franjas muy caracterizadas de la población, pero también muy diferenciadas del sentido común de la gente. Diputado, perdone que lo interrumpa, sí, pero eso hubiese sucedido si hubiésemos sorteado a las personas que van a participar en la Asamblea Constituyente, pero los candidatos van a ser personas que van a requerir recursos, ¿verdad?, que van a tener que recibir apoyo y por lo general van a ser personas un poco más ideologizadas que la población. ¿Cómo se puede evitar eso? Seguro, pero yo creo que va a haber listas, porque además se van a permitir listas independientes,
Y va a haber listas, por ejemplo, de la diversidad sexual, por ejemplo, del mundo de la pyme, por ejemplo, del feminismo. ¿Quién te dice que esa gente que se elija de la diversidad sexual va a estar de acuerdo con este bloque en todo el hilo de diferencias? Y entonces va a haber determinadas mayorías para una cosa y determinadas mayorías para otra, lo que todavía, creo yo, es resistido en el Congreso. Bueno, eso porque el Congreso del futuro es eso. El Congreso en el futuro lo que va a hacer son mayorías distintas para distintas cosas, pero resulta que eso es lo que plantea... hay una pequeña diferencia en un bloque y un partido amenaza con irse o te echan del bloque o te echan de la bancada y del partido porque te moviste centímetros de la fila. Es que te moviste como usted. Yo estoy de acuerdo con usted que eso sería el ideal. No me moví ni un milímetro de mi convicción democrática y de la conveniencia para Chile e incluso la conveniencia para la centroizquierda. Muy bien. Porque apostar a profundizar la crisis, a mi juicio, es un camino completamente equivocado. Yo me pongo del lado de los que quieren contribuir a superar la crisis. La instancia constituyente, el plebiscito de salida, son salidas a la crisis, respuestas a la crisis. Bueno, ¿y qué se hace con el Partido Comunista, por ejemplo? Con el diputado Hugo Gutiérrez, que difunde estas imágenes de él disparándole al presidente Piñera. ¿Qué se hace con las mismas diputadas Vallejo y Cariola que fueron muy duros contra usted? ¿Qué pasa con eso cuando tenemos un sector del país, un sector de la clase política que está en una posición que no ha querido dialogar en toda la línea? Yo creo que va a sufrir castigo. Va a sufrir castigo electoral. Si al final la ciudadanía... Mira, cuando me decían, pero es que hay que sacar a Piñera, hay que o no sacarlo, porque todos sabían que los 2/3 no había, ¿cierto?, en el Senado, pero hay que forzarlo a renunciar. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? Que el Congreso elija su sustituto. Eso es una solución a la crisis. ¿Tú crees que persiste la idea en algún sector de la oposición de que hay que sacar a Piñera, de que la crisis pasa por la salida del presidente? Yo creo que persiste, y no solo en algún sector de la izquierda, elementos que creen que es bueno profundizar la crisis y que esto lleve... No solo en la izquierda, o sea, también en otros sectores. Yo identifico algunos sectores tentados de ayudar a profundizar la crisis, pero eso ya no ocurrió. Y estamos en... Ahora, quedan 2 años todavía. Sí, pero estamos en el terreno de la solución. ¿Ah? O sea, el Estado está respondiendo de alguna manera. Por supuesto, no responde a la demanda violenta. Yo me metí hace un rato en el Twitter a mirar a la primera línea, cómo se expresa. Y fíjate que me di cuenta que era una especie de guerra para algunos. ¿Ah? Y la satisfacción de haber recuperado, haber sacado los carabineros y haber recuperado el bastión y los compañeros valientes en la primera fila, en fin. Pero eso está completamente diferenciado de la sociedad general. Te aseguro que a la hora de votar o de ser votada una alternativa como esa es marginal desde el punto de vista de la adhesión popular. Silvia. Sí, para los dos diputados. Yo estoy de acuerdo con usted que lo ideal sería que este órgano constituyente tuviera la mayor representación de las distintas minorías que existen en Chile. Pero el sistema electoral que se eligió, ¿verdad?, no ayuda para eso. La lista nacional es la que permite tener la mayor representación y la mayor proporcionalidad, pero no se optó por ese camino. Pero todavía no está cerrado. Pero todavía podría ocurrir en el Senado. Ojalá que ocurriese en el Senado. Esa fue la columna de Silvia Aguirre. Yo soy muy partidario. Porque además mejora la calidad de la lista nacional. ¿Están los dos de acuerdo con la lista nacional? Yo creo que, no sé si nacional, podría ser regional también, pero la lógica de las listas te ayuda primero lo que dice Silvia y segundo lugar además mejora muchas veces, pues aquí no se nos olvide que estamos escribiendo una constitución, entonces el elemento, por decirlo así, técnico también tiene que estar un poquito en la juguera. Yo escribí una minuta sobre el punto. A ver, en muy breve, mira, ¿cómo es la lista nacional que le explique el diputado? Porque es una de las propuestas. Hay congresos en el mundo, como la Knesset israelí, por ejemplo, que se elige en un solo distrito nacional. Todo el país. Si tú sacas el 1%, tienes un representante en el Congreso israelí. El Senado uruguayo se elige en un solo distrito nacional, los 30 senadores, y por supuesto lista cerrada. La gente vota por opciones colectivas,
por ideas, en este caso por propuestas de nueva constitución, por posición frente a los temas de la nueva constitución, y no por cómo lo hice, cómo era cuando era alcalde, cuánto es mi clientela, y eso soluciona, cuán amplia mi sonrisa en las palomas. Claro, y eso soluciona el tema de la paridad, entonces, el tema, ¿o no? Primero, la paridad está resuelta porque tú estás obligado a alternar. O sea, puede estar obligado. No. Sí, por ley. Podríamos obligarlo y hay acuerdo para eso. Sí. Segundo, la representación de los pueblos originarios, lo mismo, basta con poner la exigencia 1 cada 5, 1 cada 6 y... O que sea un grupo por el cual tú puedas votar. También. Es que eso tercero, te iguala el valor del voto. Esto es poco considerado, pero es muy relevante. Te iguala el valor del voto. Hoy día, alguien que vive en Ñuñoa o en Maipú, si se traslada a Aysén, multiplica por 4,5 veces su valor del voto. ¿Y qué sentido tiene en la lógica democrática que valga más un ciudadano según donde viva? Eso puede tener alguna explicación para efectos de un Congreso, sobre todo si es criterio Senado. Claro. Pero si es una constituyente no tiene ningún sentido. Pero lo fundamental es trasladar la elección de la gente al voto de ideas y de propuestas y no de sonrisa, volumen publicitario o carismas. Paridad, pueblo originario independiente. Alguna de las cosas que dijo Pepe. Mira, a ver, cuando Pepe dice que el pueblo quiere una nueva constitución, a ver, mira, él habló de encuestas hace un rato. Yo voy a citar encuestas previas. Está bien, yo no conozco ninguna encuesta, de verdad, y ojalá me pueda mostrar alguna donde los ciudadanos pongan a la nueva constitución dentro de sus prioridades. Porque una cosa es que usted le pregunten, ¿quiere o no una nueva? A si usted la pone dentro de sus prioridades. Y yo no conozco ninguna. Pepe, ayúdame, tú que eres más experto. No, ninguna, por supuesto. Ninguna, ya. Tú le pones salud, educación, pensiones, pero es que es obvio que está antes que la nueva constitución. Pero es que es importante, porque ¿dónde está la trampa? Pero la pregunta es ¿dónde está la trampa? Si está de acuerdo o no, si prefiere. ¿Dónde está la trampa? Que usted lo que no tuvo, pero algunos han instalado que para mejorar la educación, mejorar las pensiones, mejorar la salud hay que cambiar la constitución. Y fíjate que en la última academia el 70% les cree. ¿Cuál es el problema de eso? Que vamos a llegar al final del camino. Ponte tú que gane, sí, yo creo que no va a ganar, pero ponte tú que gane, vamos a tener una nueva constitución y vamos a seguir teniendo los mismos problemas porque las constituciones no son capaces de resolver ese problema. Entonces, la gente no es tonta, Diego. No, yo sé que no es tonta, jamás creería una cosa así. Tan ingenua. Pero yo te escuché con mucha atención, déjame terminar la idea. Yo creo que las respuestas a esta crisis, y esto es un temor fundado que yo tengo, es que si no somos capaces de hacer las reformas sociales que Chile necesita, cuestionar el sistema previsional que tenemos, el de salud, educación, los que quieran, el mundo del trabajo, que también creo que hay que replanteárselo en algunas materias, yo creo que vamos a mantener este letargo por mucho tiempo. No se pueden hacer las dos cosas. Espérate, mira, aquí viene la trampa. Mira, y con esto cierro. Te van a decir, no, es que no vamos a poder hacer una reforma de la AFP porque no sabemos cómo viene la Constitución. Pues el presidente va a anunciar ahora la reforma de la AFP. Espérate, pero que, si tú tenías un mínimo de coherencia, la Constitución es la norma fundamental. ¿Cómo reformas tú el sistema previsional si no tienes resuelta la norma fundamental? Del mismo modo, Diego, es que acabamos de aprobar que la Cenabast, que es el centro de abastecimiento que compra los remedios para los hospitales, pueda distribuir a través de las farmacias y con regulación de precios. Yo te digo, si nosotros hubiéramos hecho, lo dije en el debate, y tú lo sabes bien, Diego, ¿sí? Si nuestro gobierno, el mío, el anterior, hubiera hecho una propuesta que fija márgenes máximos de utilidad para la farmacia, lo habrían llevado al Tribunal Constitucional, pues. Pero te lo doy por hecho. Y los opositores, digamos. Los opositores de entonces nos habrían llevado al Tribunal Constitucional y habrían ganado. Habrían ganado, porque el control de precios está muy evidente. Habrían ganado. Oye, escúchame. Claro, la fijación de precios o el CERNAC. Oye, lo del CERNAC tiene una razón muy de fondo, que es que el CERNAC no puede ser juez y parte, Pepe. Si eso no puede ser en ninguna democracia razonable que tú defiendas, el CERNAC defienda al consumidor y el juez el gallo del CERNAC. Y eso mismo en el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, yo sé que a ti te molesta porque parece que le estamos quitando colmillo al CERNAC, pero ahí había un evidente problema de debido proceso. Entonces, yo sé que el TC a usted le produce urticaria, pero hay veces que el TC igual tiene que velar por algunos principios constitucionales. Quiero que volvamos al tema de la paridad, porque sabemos que en enero lo que va a venir ahora es que se va a tener que legislar respecto de cómo va a ser este proceso. La pregunta directa, ¿está de acuerdo con la paridad? ¿Está de acuerdo con escaños reservados para pueblos originarios? ¿Está de acuerdo con independiente? Mira, yo creo que nosotros tenemos que tratar de cautelar dos principios en materia de participación de la mujer. Uno, evidentemente incrementarla lo más posible, pero no alterar la voluntad democrática una vez ejercida. Yo creo que la solución a la que hemos llegado hoy día, que es que se hagan correcciones post sufragio,
atenta contra la libertad Lo que se llama democrática. meter la mano en la urna. Fíjese ¿ya? que hay otras alternativas. Aquí lo que pasa es que cualquiera que plantea una alternativa le dice, no, es que tú le tienes miedo a la participación de la mujer. Pero es una ridiculez. ¿Cuál es la alternativa? Mire, aquí hay dos alternativas que estamos estudiando que son interesantes. Una son 2 urnas, que a mí me parece una cosa súper interesante. Se vote por hombre en Espérate, una cierro con la idea. Bueno, está bien, pero si uno podrá opinar y cuál es la buena, mala. Y la otra Ahí están las dos Oye, si yo papeletas. defiendo las dos urnas. Y la siguiente. Yo defiendo la de las listas. 2 papeletas. Que a mí me gusta y la otra. a mí la que me gusta es la de las listas. Yo creo que no va a volar a nivel nacional. Yo creo que puede volar a nivel regional. Listas regionales. Listas regionales. Cerrada. No es lo Claro, mismo. cerrada. Es que no es lo mismo, pero yo te estoy diciendo lo que va a volar y lo que no va a volar. Ya. ¿Por qué no puede ¿Por cuál volar es- la por cuál lista Porque ¿por cuál lamentablemente está? algunos creen que eso le quita posibilidad a los independientes. Yo creo que es una mala Al manera de contrario, entenderlo. les aumenta pero las sí, posibilidades. claro. Yo te estoy diciendo no lo que yo creo, es lo que yo veo que va a pasar. ¿Pero cuál es su Entonces, posición? No, yo creo en las listas. O sea, si tú me ¿Regionales preguntas o a mí, nacionales? yo estaría por las listas nacionales, de todas maneras. Nacional, sí. Bueno, Distrito Nacional, por las listas nacionales. Eso es lo que me gusta a mí. Principalmente, para serte franco, porque además nos permite poner candidatos ahí que puedan tener las capacidades para escribir una buena constitución. ¿Está también de acuerdo el diputado? Eso es lo que me gusta a mí. No, yo lo dije. Y entonces, Ahora, ¿hay espacio para un acuerdo en el hay Senado? en eso? espacio, pero no está... Las cosas no están orientadas en esa dirección en este minuto. ¿Y por qué no te gusta la opción de las 2 urnas? No me gusta la opción de las 2 urnas porque reduce la proporcionalidad y la diversidad, porque ahí donde eliges 8, en la práctica vas a elegir 4. 4 y 4, pero los mismos partidos, las mismas tendencias. Donde se eligen 4, se va a pasar a elegir 2. Ahora, ojo, La cifra de Y por lo partidos tanto, aumenta. el umbral de acceso va a elevarse al doble. Pero tú estás de acuerdo conmigo que la fórmula actual podría traducirse. Te doy un ejemplo real. Que Jorge Ratjev, que sacó casi el 20% de los votos, le cede su cupo a una persona que sacó casi un 1%. Bueno, eso es lo que pero hay- es, en pero eso hay ya una nadie está de manera acuerdo. Bien, pero ¿cómo va a ser eso Pero eso razonable? ocurre Pero por último, perfectamente hoy por día. un Pero criterio de nadie está de distribución acuerdo en esa electoral. idea. O sea, Dice se En sacar a una aprobó persona. en la Sí, Cámara. yo lo hubiera votado en contra. Se pero- aprobó en la Cámara tuvo el quórum y todo, ampliamente mayoritaria. ¿Cómo que ampliamente mayoritario? Esa partecita ganó se por requirió- 6 votos. No, es que ganó por 6 votos. 108 contra 103, que tenía que sacar 5, de hecho. O sea, pero eso no es ganar por 6 votos. De acuerdo, Eso es pero- superar el quórum por pero 6 la votos. pero la ganó realidad por que- 50 votos. Ok, pero la realidad es que... no, que depende de dónde lo mires. Sí, de acuerdo, pero eso... Pero lo cierto es que se va a Déjame decirte, hay manera, hay otra conversación. hay manera menos contradictoria con la voluntad popular que esa. Porque ¿qué es lo que dice? Dice, si la lista elige más de uno, va a ser alternado. Es Hombre, decir, mujer. el hombre, la mujer. Si la lista elige uno, va a ser la primera mayoría. Si resultado de eso está desequilibrado y son 6 y resulta que falta un hombre o falta una mujer, que puede digamos pasar. que es el caso más recurrente hasta ahora. Creo yo que eso puede la revertirse elección en del colegio Colegio de de Abogados nos mostró que Pero puede que- ocurrir al revés. Entonces, Y que si ocurre el falta error una del mujer, actual ¿qué dice sistema? el proyecto aprobado en la Cámara? Dice, la lista que sacó menos votos, la mujer va a reemplazar al hombre. ¿Y yo qué digo? No castiguemos, entre comillas, a la lista que sacó más votos. Premiemos a la mujer que sacó más votos sin ser elegida. Y por lo tanto, ordenemos respecto de la mujer que le fue mejor y que tiene menos distancia respecto del que se eligió. Y allí tú le produces Pero es como el meterle como mínimo. método de Honta al Y sistema. ahí le propones el Esa es la propuesta de mínimo, Opoli. le propones el mínimo contradicción a la expresión del voto. Yo he hablado ya con varios senadores, creo que es una solución mejor. Por supuesto, yo sigo pensando que lista la nacional. lista cerrada en distrito Pero ojo, esa único ¿Pero qué es pasa? mejor. ¿Qué pasa si el tercer candidato, o sea, si hay 3 escaños que se tienen que elegir, ¿verdad? Y el tercero más votado es un independiente que va solo. Ese ¿Cómo reparo- se hace ahí? Mira, ¿No se lo elige a él, se lo saca? Porque entonces No, 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 perjudicas a los ese es el reparo que independientes. hicimos en la Comisión de Constitución, Silvia, y no supieron contestarlo. No, Va a ser la eso, corta. por lo menos en mi indicación al Senado, esto no afecta la candidatura independiente. ¿Cómo que no? ¿Y cómo lo No la afecta. No la la afecta paridad, porque, entonces. escúchame, Pero te afecta la paridad. Afecta la paridad. el independiente es una lista en sí mismo. Está bien, pero en el fondo... En el reglamento electoral. Y por lo tanto, si fue electo ese independiente y no hay otra persona en esa lista, obviamente nadie está obligado. Y si tienes que, pero rompe la paridad, si tienes que oye, corregir por Sí, paridad por supuesto. después, claro, En y- paridad hasta que duela, pero no quería paridad preguntarle- imposible. Sí, quiero llevarlo porque nos quedan un par de minutos. Quiero llevarlo a pronósticos. Pronóstico del plebiscito y pronóstico respecto de
cómo va, si es que llega a ganar el sí, cómo va a quedar constituida, cómo creen ustedes que va a resultar esa elección. Si es que las distintas fuerzas políticas van a tener o no van a tener la mayoría, por ejemplo, 2 tercios, 1 tercio, que va a ser relevante dentro de la conversación. En la siguiente elección. En la siguiente elección, que es cuando se elijan a los constituyentes. La de octubre. Pronóstico, apruebo o rechazo, y pronóstico de cómo va a quedar constituida la convención o la convención mixta. Pepe Out. Yo apuesto doble contra Sencillo a un resultado del sí superior al 70%. 70% el apruebo. Doble contra Sencillo. O sea, Ok. creo que va a ser más, pero... Diego Chalper. Y Mira, yo creo que como la oposición no va a tener pantalones para ayudarnos a restablecer el orden público como debiésemos poder hacerlo, porque la verdad es que nos dan re poco margen para poder hacerlo, vamos a seguir lamentablemente con una sensación de violencia e inestabilidad. Eso va a contribuir a que el no aumente su votación, y yo soy de los que creen, o sea, la aunque me crean... oposición te va a ayudar a que... No es la esa tu oposición, tesis, esa es la tu voluntad. sensación de incertidumbre Por que el eso, tú estás sí diciendo produce que la y que oposición ustedes te va a han sido ayudar a capaces- mantener el desorden para que él no crezca. Es que no, Eso- es que esa es tu no, lógica. la falta de pantalones de la oposición, Por eso. sí, efectivamente. Esa es tu lógica. No es mi lógica, es una constatación de un hecho. Y por lo tanto el número... No, yo creo que el no va a ganar con un 52%. Esa es mi 52%. convicción. Sí. Así ajustado. Y en la Y por lo tanto, en ese escenario no habría convención constituyente. Exactamente. Ok. La segunda pregunta. La segunda pregunta. Yo apuesto más o menos 65-67% en favor de instancia íntegramente elegida por sobre la convención mixta. Estoy O con sea, Silvia. ¿habría 2 tercios? ¿Tendrían los 2 tercios, por así decirlo? estoy hablando- Otra- estoy hablando de la otra- segunda la pregunta. opción, la segunda La alternativa. segunda pregunta Ok, en ya. el plebiscito. Está bien. La gente va a Convención elegir constituyente versus... 2-1, creo yo, va a Versus elegir mixta. instancia íntegramente elegida. Y luego, respecto de octubre 2020, cuando se elija la instancia constituyente, yo creo que los expertos y los analistas les va a costar muchísimo determinar si ¿Quién ganó y quién perdió? existen o no existen 2 tercios, porque te aseguro que esa constituyente no va a ser la constituyente del binominal. Bueno, Espérate, pues déjame contestar a mí las 2 preguntas cortitas. pero en Oye, yo 20 segundos. Yo voy a votar sin porque no echarle la tenemos, culpa a no la tenemos que ir. oposición. No Yo voy a tenemos que ir. votar- 20 oye, segundos. voy a Sin votar- echarle la culpa a la Los oposición. puros números, Diego. Sí, yo creo que la Convención Constituyente efectivamente va a ganar 100% electa. Yo voy a votar Ya. por eso al menos. Ok. Y yo creo que en octubre Pepe se equivoca. Porque, y lo dijo la Silvia muy bien, A ver. dado que aquí se va a elegir de acuerdo al sistema electoral parlamentario, con partido y con capacidad de movilización, se va a parecer mucho los porcentajes del 48% Congreso. entonces para la Sí, derecha. bastante parecido. Oye, a lo nos que es el tenemos que Congreso hoy ir. día. Muy Pepe, entretenido, Pepe, muy Pepe se entretenido equivoca. el programa. Muchas gracias, diputado Pepe Out. Muchas gracias, diputado Déjalo Diego anotado Chalper. los números. Vamos Sí, a quedaron anotar los anotados. números. Absolutamente. Max Colodro, Gracias. Silvia Izaguirre. Nos encontramos el próximo domingo, 20 y 20, una coproducción de TV Más y El Libero. Buenas noches. Buenas noches.